Le dije al Señor que quería paciencia. Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitara mi orgullo. Él me dijo que no, que es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre. Él me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Samuel, que yo soy Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Unas veces Él contesta que sí y otras veces te deja en jolos en espera. Pero he venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. He comprendido hacer tu voluntad, porque tú eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Hola, ¿cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Es un gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio. Hoy en un horario, vamos a llamarlo así, deshabitual, porque hoy en la mañana tuvimos
una actividad muy importante que define pues nuestro regreso de manera presencial a las actividades. Estuvimos trabajando sobre lo que son la adecuación de nuestras instalaciones. Tal vez son solo algunos detalles, pero importantes, que todos podamos participar, que todos podamos trabajar. En algunos casos de manera presencial, es decir, de manera física, y en otros casos tal vez de otras maneras, ¿no? En el aporte, ya sea en especie o económico, para que se puedan llevar a cabo estos trabajos, y ya muy pronto, menos de lo que podemos pensar o esperar, pues que podamos volver a la vida comunitaria de manera presencial e ir volviendo en cierta forma a la normalidad, no tanto en cómo hacíamos las cosas antes, pero sí de alguna forma aprendiendo a sobrevivir en esta nueva dinámica de la vida. Por otro lado, bueno, se tomaron decisiones importantes para los que estuvieron presentes, para los que no pudieron, bueno, pues recuerden que en estos casos, pues quien no puede estar cede o concede su derecho a quienes que sí están, pues que puedan tomar decisiones. Bueno, perdón, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, los versos que van del 6 al 10, y sobre estos versos va a versar nuestra reflexión de este día 9 de mayo del año de gracia del 2021. Una de las cosas que vamos a tener que, pues mientras, tampoco quiero decir que esté escrito en piedra, pero una de las cosas que vamos a prescindir en esta nueva dinámica de vida es que no vamos a estar trabajando en énfasis de fechas, es decir, tal vez como el año pasado, en este año no nos vamos a centrar mucho, sobre todo por la cuestión todavía de la enfermedad que hay, pues de festejar ciertas cosas como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿cómo se llama? La Independencia, que son fechas muy prescindibles, que son más bien de valor cultural y no tanto espiritual, ¿no? Entonces, por eso hoy no nos vamos a enfocar un poquito a este papel del Día de la Mamá, bueno, porque vamos a tratar de otros temas importantes. Hechos 16, del 6 al 10, yo lo voy a leer ahora en esta versión de la Biblia de las Américas, y dice así la palabra del Señor. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y así llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas, y por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Oremos. Dios, te damos gracias en este momento por este honor tan inmerecido, en donde tú nos das, Señor, el privilegio de exponer tu palabra, pero también, Señor, de escuchar tu palabra, es decir, de escucharte a ti, porque en otro tiempo, Señor, esa labor la hacían los profetas, y lo hacían, Señor, de manera ocasional o en momentos muy especiales que no eran precisamente tan regulares como el día de hoy. Hoy, gracias a Jesús, a su obra salvífica en la cruz, a su portentosa resurrección y a su gloriosa ascensión, nosotros podemos en este día acceder de manera libre, Padre, a tu palabra y encontrar en ella respuesta, dirección, consuelo, ánimo, fortaleza y un sinfín de bendiciones, Señor, que nuestra vida está necesitando. Gracias, Señor, por esto en esta hora, por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a comenzar en esta hora. Déjenme aquí. Ok. El pasado lunes 3 de mayo, siendo las 22:22, una de las traves que sostiene el paso de los convoy del metro de la línea 12 del metro se venció. Justo en el momento en el que solo quedaban 2 vagones por pasar. Esto en la estación de Los Olivos. El vencimiento de esta estructura hizo que esos 2 vagones, por la gravedad, se precipitaran hacia el suelo 10 metros, chocando literalmente con el pavimento.
La escena o la imagen era dantesca, pero estar ahí debió haber sido mucho peor. Pedazos de concreto, fierros retorcidos, vidrios rotos, polvo, cables lanzando chispazos o dando chicotazos, como se dice coloquialmente, pero siendo lo más sobrecogedor los gritos de los ocupantes que venían dentro de esos vagones. Según testimonios de algunos pasajeros sobrevivientes, dicen que al momento de precipitarse el vagón, las personas fueron jaladas hacia abajo por una fuerza inaudita, como si se fueran resbalando, valga la redundancia, en una resbaladilla. El cuerpo de cada uno de esos pasajeros se convirtió en un objeto de muerte, puesto que chocaban los unos con los otros y se iban acumulando en el fondo, aplastándose y asfixiándose a los que quedaron hasta el mero abajo. Hubo respuesta inmediata de la gente allí presente, que sin medir el riesgo, buscaron la manera de ayudar a los accidentados. La sociedad entera se conmocionó por esto y costaba trabajo creer que estuviera sucediendo realmente. Hasta que las imágenes, las fotografías, los videos comenzaron a fluir primeramente en las redes sociales y posteriormente en los medios tradicionales de comunicación. Las personas que saben que algún familiar o ser querido utiliza el metro y pasa por esa estación a esa hora, se movilizaron como pudieron y trataron de llegar a el lugar. En la mayoría de los casos fueron heridos, pero para quienes no estaban preparados para algo así, recibieron el golpe violento de saber que su ser amado había tenido un final trágico. Para este momento, casi todos conocemos por lo menos alguna de las historias dolorosas de esos personajes, de esas personas que iban en ese vagón del metro. Y déjeme decir que al conocerla, el corazón se nos hace pequeño. Algo como esto no puede pasar desapercibido. Las reacciones alrededor de esta tragedia han sido muchas y variadas, yendo de la indignación, el miedo, la tristeza, la empatía, la solidaridad, el enojo, la negación, la ira, el dolor, etc. Hubo quienes fueron movidos a la acción. Hubo quien se ofreció a acompañar al vecino, al amigo, a la comadre, al bro, al desconocido, en su trajín por saber qué había sido de su familiar. Otros colectaron y prepararon alimentos para los rescatistas y demás personal que trabajaba en lo que se ha denominado la zona cero. Lo menos, aunque fueron los menos, fueron aquellos que se ofrecieron a apoyar económicamente a quienes injustamente batallaban entre el dolor y la incertidumbre de cómo resolver financieramente el momento. La pregunta que surge en situaciones como esta, que tristemente no es la única y tristemente no será la última, es: yo como creyente de Jesús, ¿cómo puedo ayudar? Yo como hijo de Dios, que me asumo como seguidor de Cristo, ¿cómo puedo ayudar? Es probable que algunos de ustedes en la fe haya ofrecido algún tipo de apoyo a los dolientes, porque es probable que los conociera. Es muy probable que alguno de ustedes fue de los que recolectó o de los que preparó alimentos
para los que estaban trabajando en medio del desastre. No lo sé. Pero si usted es alguno de aquellos que fue movido a la acción más que a la contemplación en esta circunstancia, permítame felicitarle y permítame darle mi admiración. Existen muchas formas de ayudar al que lo necesita. Lo cuestionable es que no hagamos algo, o que solo seamos espectadores, mudos, sordos e indiferentes. El mundo está cada vez peor, porque parece que no salimos de una cuando ya comenzamos con otra. Accidentes, pandemias, muerte, crisis, pobreza, desempleo, enfermedad, violencia, inseguridad, etc. Son tantas las calamidades que nos llegan que no nos dan un respiro. Y entonces surge en medio del caos la pregunta, ¿y la iglesia de Jesucristo? Yo no quiero ser injusto, por eso hace un momento hice la precisión. Yo no sé cómo reaccionó usted ante esta circunstancia. Y si lo hizo de la manera en como lo dije, actuando y haciendo algo bien hecho. Nosotros, como ciudadanos del reino, no tenemos que esperar a que sucedan tragedias como estas o peores para cumplir con nuestro deber y con nuestro compromiso en Cristo. Por ahí hay voces que afirman que la iglesia en general, no una en específico, el concepto de la iglesia en general es que no sirve para nada, que solo roba, que solo engaña, que solo juega con las expectativas de las personas, que solo es contemplativa y es tarda para la acción. Desde luego que esta es una apreciación injusta, pero es nuestro deber contrarrestarla. ¿Sabe cómo? Haciendo notoria nuestra presencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿En qué forma? Pablo está comenzando su segundo viaje misionero y él es consciente de su responsabilidad ante el mundo, ante la necesidad que tiene el mundo de Dios. Por eso toma la decisión de ir a Asia y sus alrededores para predicarles a Jesucristo. Pero Dios tiene un plan y está por enseñarle a Pablo y a nosotros cómo debemos servirle y cómo responder a la pregunta de cómo puedo ayudarle. Dios quiere enseñarnos cómo ayudarle a las personas cuando están atravesando por momentos de crisis, de dolor, de desolación o de desesperanza. De un mundo que se está cayendo a pedazos, en donde las cosas parecen ser cada vez más difíciles, más complicadas, más sombrías, más dolorosas. Por eso hoy responderemos con 3 respuestas contundentes a la pregunta fundamental de este día de yo como cristiano, ¿cómo puedo ayudar? En primer lugar, déjeme decir que la manera en cómo Dios nos enseña a ayudar a otros es cambiando nuestra agenda por la agenda de Él. Verso 6 dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Saulo de Tarso, ahora convertido en el apóstol Pablo, decía yo hace unos momentos, comienza su segundo viaje misionero. Han pasado ya algunos años desde que Ananías fuera instrumento del Espíritu de Dios para que Pablo no solo recuperara la vista física, sino comprendiera el Evangelio de Jesús y se hiciera cristiano. Ahora Pablo está haciendo lo mismo que Ananías hizo con él. Acompañado de 2 fieles amigos y compañeros, discípulos, soldados de Jesús, Silas y Timoteo, van recorriendo diferentes regiones y van viendo cómo la poderosa mano de Dios
está con ellos. Verso número 5 dice, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Capítulo 16, verso 5 del libro de los Hechos. Pero el espíritu de Pablo no se satisface. Pero el afán de Pablo por obedecer a Dios y por compartir a Jesús no halla reposo. Y aunque mira sorprendido cómo Dios va acrecentando a su pueblo, añadiéndolos a la iglesia, confirmándolos en la fe, hace que ellos ansíen cada vez más y más y más por servirle al Señor. Esto me trae a la memoria ese pasaje de los evangelios en donde regresan los 70, ese grupo de creyentes a quienes Jesús encomendó salir por las calles de Palestina y predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando regresaron, cuando volvieron, por decirlo así, al cuartel general, cuando volvían de su misión, la cual Jesús les había encomendado, venían contentos, gozosos, excitados, maravillados, animados, fortalecidos, avivados. ¿Por qué? Porque dice el verso 17 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos vieron maravillas y portentos, sanidades, liberaciones, exorcismos, como quieran llamarles, pero ellos estaban viendo esas cosas y como niños maravillados por los hechos portentosos que habían visto, se acercaron a Jesús y le compartían, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Aunque el pasaje no lo dice, a mí me gusta imaginarme que Jesús sonreía al mirar los rostros iluminados por la alegría en esos hombres. Pero Jesús tenía que ubicarlos. Más allá de mirarlos contentos y emocionados, tenía que ubicarlos, verso 20, porque les dice, no os regocijéis de los espíritus, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, había cosas más importantes que los hechos espectaculares y la satisfacción personal. Pablo, Silas y Timoteo lo iban a aprender. Van emocionados, alentados por los buenos resultados que van viendo en su andar, en su servicio. Y como decía hace un momento, desean ir más allá, darle a Dios más y más y más y más. Pero déjeme decir que lo que realmente importa dentro de la dimensión del reino de Dios no es lo que desea Pablo, no es lo que desea Silas, no es lo que ansía Timoteo, sino es cumplir con el plan de Dios. Porque se trata de cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. En ese segundo viaje misionero, comenzaron por lugares donde Pablo ya había pasado, como lo acabo de leer. Iban confirmando la fe y el ánimo de los hermanos. Iban viendo buenos resultados y dicen, bueno, la vamos haciendo. Y deciden prolongar su alcance y entonces deciden ir a Asia, a la región de Asia Central. Pero entonces ocurre algo inusual. El mismo Espíritu de Dios les pone un obstáculo, verso 6. Dice así, le prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, cuando pensemos en Asia, no pensemos así como en China, como la India, como Japón, como todos esos países. No, pensemos en Asia Menor, o sea, más cercano hacia ellos, y tiene que ver con lugares como Turquía. Esto solamente es como un breviario cultural e histórico. Pero aquí lo importante es que nos fijemos por qué les prohibió ir hacia Asia. Hacia Asia, ¿no? A la región de Asia. ¿Qué de malo había de ir a predicar a Jesús en ese lugar? Ninguno. No había nada de malo en ir. Pero la orden Dios la dio y venía desde arriba y ellos tenían que obedecerlo. Obviamente debemos pensar que ellos como buenos seres humanos pues se sintieron un poco contrariados porque estaban trastornando su logística, su plan, su agenda, la de Pablo, la de Silas y la de Timoteo.
No da el Espíritu razones de por qué se da la prohibición. Simplemente les prohíbe. ¿Y saben qué hacen ellos? Obedecen. Aunque se sientan mal, incómodos, porque ya estaban mentalizados, obedecen. Entonces, ellos deciden, bueno, si no podemos ir a Asia, pues vamos a otro lado. ¿A dónde? A Bitinia. También en Bitinia hay necesidad de Cristo, de salvación, de vida eterna, de salvar las almas. Pero nuevamente, ¿qué sucede? Verso 7, el Espíritu no se los permitió. Otra vez. ¿Qué razón o razones podría tener Dios para impedir que se les predicara? No iban a hacer nada malo. No había nada de equivocado en lo que Pablo, Silas y Timoteo querían hacer. Pero no se les permitió. Y esto parece ser contradictorio a la naturaleza del reino y de la misión que Jesús les encomendó. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. No sabemos las razones. Podemos suponer que para Dios Pablo y sus amigos no eran los más idóneos para ir a ese lugar. O podemos pensar que no era el tiempo perfecto de Dios para que la gente de esas regiones conociera de Dios. El punto es que no se les permitió ir a esa parte del mundo, aunque también ahí había necesidades que cubrir, ayuda que ofrecer. Lo que nos debe quedar claro, mi hermano y mi hermana, mi amigo o mi amiga, es que Dios tiene sus tiempos. Es que Dios tiene sus métodos y es que Dios tiene sus caminos. Isaías 55, versos 8 y verso 9. Y que debemos estar convencidos y debemos aceptarlos, que los caminos de Dios, la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, según Romanos 12:2. Y es ahí donde radica, hermanos, la lucha entre nuestros planes bien intencionados y la perfecta agenda de Dios. Porque suponemos que porque a mí se me ocurre, asumimos que Dios me dijo, o si yo hago algo bueno para Dios es porque Dios lo va a recibir con la mejor de las intenciones. Podemos estar ocupando nuestros dones, nuestro talento, nuestras habilidades, nuestras fuerzas y nuestra salud en acciones que no tienen futuro, por más buenas que nos parezcan, o por actividades que no nos corresponden. Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, dijo algo que a algunos les puede caer gordo, pero que está lleno de verdad. Él dice que la iglesia local no está diseñada para ministrar a todas las personas y en todas las circunstancias y en todos los momentos. En otras palabras, cada iglesia local debe ser guiada por Dios a través de su Espíritu Santo para ocuparse de la parte que le corresponde en el vasto plan que Dios tiene y así conseguir el éxito. Aunque coincidimos en la esencia, en los fundamentos, en los principios, en los cimientos, hermanos, en el ministerio, en los métodos, en los tiempos y en las maneras, es ahí, hermanos, donde nosotros, cada uno, como iglesia local, debemos buscar de Dios la dirección, de buscar de Dios la logística, de buscar de Dios la palabra, de buscar de Dios la manera y la forma en la que debemos nosotros servirle mejor. No sabemos tampoco cómo es que el Espíritu Santo le dio a conocer a Pablo la prohibición. No sabemos si fue mediante una profecía, es decir, que alguien se lo dijo, de una palabra a través de una lectura de la Escritura o por las circunstancias. Pero lo que sí nos debe quedar muy claro, mi hermano, es que Pablo tiene oído espiritual, tiene una actitud de siervo para estar atento y abierto a la dirección de Dios. Y si Dios le dice no, él acepta con obediencia y con amor la dirección que Dios le da. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Cuando somos sensibles a la voz de Dios
y reconocemos primero, antes que otra cosa, que Dios tiene un plan ya bien trazado, no como nuestros gobiernos o nuestras autoridades que van improvisando en el camino, o a veces nosotros como iglesias también vamos improvisando en el camino, en el andar. Dios ya tiene un plan y nos va revelando paso a paso, día a día, parte de su plan. Tenemos que dejar de lado nuestra agenda, dejar de lado nuestras formas, dejar de lado nuestros tiempos, dejar de lado lo que nosotros creemos, imaginamos o suponemos que está bien para Dios y parar la oreja, ser sensible a Dios para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y eso nos lleva, hermanos, al segundo punto de nuestro tema. ¿Cómo podemos ayudar? Pues eso, siendo sensibles a la dirección divina. Verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión. Pablo, Silas y Timoteo deciden, muy a su pesar, quedarse quietos y esperar la dirección de Dios, la manifestación de Dios, tal como lo hizo el salmista. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Y esto es contrario a la naturaleza de algunos, principalmente para los que están llenos de buenas intenciones y, como decía Pedro Infante, hechos la cochinilla, caen en un activismo religioso y se comprometen en actividades que en muchos de los casos no tienen ningún propósito para los fines eternos, pero que miran en esas actividades excesivas alguna virtud o algún mérito, porque dicen los siervos de Dios debemos estar ocupados, sí, pero antes de estar ocupados debemos estar tranquilos y esperar la dirección de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que el Espíritu les prohíbe ir a Asia y a Bitinia y se da la respuesta de Dios. Pero llega el momento en donde ellos esperando, de pronto nos dice que Dios se le mostró a Pablo. Es decir, le dice ahí, y le mostró a Pablo una visión. ¿En qué consistió esa visión? Verso 9, en donde un varón macedonio estaba de pie. Pablo identificó al macedonio, o sea, supo que esa imagen que veía, que percibía, era un hombre de origen macedonio, probablemente por la forma en que vestía o probablemente por la forma en que hablaba. No tenemos manera de probar cómo es que Pablo vio la visión, si fue un sueño o si fue una imagen literal. Pero más que la manera, en lo que debemos fijarnos es en el mensaje, es en lo que tenía que decirle en la visión el varón macedonio, que le dice, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Quedó claro lo que Dios quería. O sea, no quería que Pablo se deleitara y se quedara contemplando la visión, sino lo que él quería es que se fijara en el mensaje. Dios quería que Pablo, que Silas y que Timoteo supieran lo que él tenía que hacer, lo que ellos tenían que hacer. Dios se los revela, porque Dios habla a su pueblo, Dios habla a sus hijos, Dios habla a aquellos que están buscando la dirección de Dios en el tiempo que Él ha determinado. Dios les había pedido que dejaran de lado su itinerario de ir a Asia y que ahora se dirigieran hacia Europa, específicamente a la región de Macedonia, porque allí había una necesidad para la que ellos eran idóneos de resolver. Hermanos, nosotros debemos esperar hoy en día una visión exactamente igual a la de Pablo para actuar. No, hermanos. Yo he referido esta anécdota que cuando yo era estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, digo porque ahora estoy en la Universidad Madero, para hacer nada más esa distinción, cuando yo estaba en la UNAM y conocí a otros jóvenes cristianos, teníamos el interés, la buena intención de hacer algo para el Señor y queríamos hacer grupos de estudio bíblico, pero no se logró. Y recuerdo específicamente a una persona que me dijo que teníamos que soñar, así, literal, dijo, tenemos que soñar sobre cómo Dios quiere que llevemos a cabo el proyecto.
Yo no sé por qué estandarizamos la respuesta de Dios. Él tiene infinidad de recursos, muchos recursos, variados recursos, ilimitados recursos para manifestarnos su voluntad. Obviamente el de cajón o el por excelencia es su palabra. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que habita en nosotros y nos dirige cuando estamos en comunión, nosotros leyendo su palabra, meditando su palabra, es la manera en cómo Él, el Señor, nos revela lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así como habló con Noé y le dijo cuándo va a ser el arca y de qué forma y de qué medida. De la misma manera Dios abre nuestro entendimiento o abre en nuestros ojos, como lo hizo con el siervo de Eliseo cuando dice, y Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que veas. Y así que el Señor le abrió los ojos al joven. ¿Y qué miró el joven? Un ejército poderoso que los defendería. Libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 17. Dios puede intentar muchas maneras. Dios tiene muchas formas de llamar nuestra atención. Por lo tanto, nosotros debemos estar a las expectativas, atentos y sensibles a su voz y a su dirección. Un problema muy frecuente en nuestros días, en esto que se ha llamado la era del Espíritu Santo, es que los cristianos no estamos muy atentos y sensibles al mover de este Espíritu de Cristo. Hay muchas voces que nos distraen, hay muchas cosas que nos alejan de la comunión con el Señor. Tal vez sean los problemas, tal vez sean las preocupaciones o tal vez sean las diversiones. Tal vez son nuestros sueños, tal vez son nuestros anhelos, tal vez es el cumplimiento de expectativas en nuestras vidas. Pero todo eso, hermanos, no nos permite estar atentos y sensibles a la voz del Espíritu de Cristo. Porque es más fácil dejarnos llevar por fórmulas o recetas probadas que por la dirección de Dios. ¿Qué están haciendo en la iglesia fulana? Ay, pues hay que copiarle. ¿Qué están haciendo en la iglesia perengana? ¿Qué están haciendo en la iglesia de allá y la de más allá? Y lo que hacemos es copiarnos los unos a los otros. Hace algunos años se dio mucho el boom de las iglesias celular y todos queríamos hacer células. Pero ¿quién nos dijo a nosotros en específico que teníamos que hacer células? Bueno, yo no podría referir hoy en día a una cita bíblica, una visión o una teofanía, simplemente que sonaba bien y que aplicamos el dicho que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y no, hermanos, Henry Blackaby dice que nosotros no podemos brincarnos la comunión con Dios cuando se trata de sus planes, que nosotros debemos tener comunión íntima con el Señor, continua con el Señor a través de Jesús, y que eso nos va a garantizar perfectamente que Él nos revele, que Él nos muestre, que Él nos diga, que Él nos grite al oído y a la cabezota dura que a veces tenemos, qué es lo que tenemos que hacer y cuándo y cómo debemos ayudar, aun cuando las circunstancias sean contrarias. Recuerde que la naturaleza del reino de Dios es una paradoja, todo lo contrario a lo que la lógica puede marcarnos, porque tal vez podríamos crecer en medio de la pandemia, porque tal vez tendríamos que construir en tiempos de crisis económica, porque tal vez podríamos añadir en medio del temor y de la angustia. Por último, el tercer elemento, mis hermanos, para que nosotros podamos saber cómo ayudar, es tener una buena respuesta. Verso 10 dice, y enseguida procuramos partir para Macedonia. Pablo entendió la dirección de Dios y no se detuvo a pensar en la distancia que tenían que recorrer. A ver, ¿cuánto hay de aquí a Macedonia? Ni el costo, ¿cuánto nos sale el pasaje de aquí a Macedonia? Ni las limitaciones que representaban, sino que nos dice el verso 10, enseguida procuramos partir para Macedonia. Eso se llama, hermanos, ¿cómo se llama? Disposición. Estar dispuestos. Quiero acotar algo importante, nada más como dato. La frase aquí está escrita en primera persona, lo cual quiere decir que Lucas, el autor del manuscrito, se les unió a Pablo, Silas y Timoteo. Existe la probabilidad de que una de las razones por las cuales Dios los detuvo ahí en Troas, adrede haya sido, además de esperar la dirección divina, que se les uniera el médico amado Lucas, porque lo necesitarían para el trabajo que harían en Macedonia.
pero además para que fuera el que documentara la portentosa acción de Dios en la región de Macedonia. Ahora los 4 dan una muestra de disposición. Lo más pronto que pueden van a Macedonia. Dejan de hacer lo que están haciendo. Bueno, estaban esperando, pero dejaron de lado su agenda, lo que ellos pensaron que estaba bien, y se unen a lo que Dios ya está haciendo. Y Lucas termina esta parte afirmando cuál es la misión para la que van a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciemos el Evangelio. Verso 10. ¿Qué necesidades había en Macedonia, hermanos? Bueno, había pobreza. Eso es seguro. Por otras partes de la Escritura del Nuevo Testamento nos damos cuenta que algo que había en Macedonia era pobres, muchos pobres. Y eso me recuerda la frase de un teólogo que decía que hay que unirnos a los pobres no porque sean buenos, sino porque son pobres. Porque ahora se piensa que la gente pobre es buena, no. La gente pobre es pobre y eso debe ser motivo único para que nosotros nos decidamos ayudarles. No nos dice en sí el texto cuál es el tipo de necesidad que hay en Macedonia, pero pobreza sí se había. Muy probablemente había conflictos sociales, tal vez había hambre, injusticia, en fin, muchos problemas. Pero de lo que sí estaba seguro Pablo, Silas, Timoteo y sobre todo Lucas, es que la gente tenía necesidad ¿de qué? Necesidad de Jesús. Porque esa es la raíz del problema del hombre. Los demás son efectos colaterales, pero de lo que tiene necesidad de la gente y de lo que tiene hambre la gente es el mensaje de salvación en Jesucristo. Y ante la necesidad que hicieron, respondieron. ¿Cómo? Dejando lo que estaban haciendo y uniéndose a lo que Dios les estaba indicando. Eso se llama disposición. ¿Cómo podemos ayudar, hermanos? ¿Cómo en circunstancias como las que vivimos en nuestro entorno inmediato? No pensemos en Palestina, no pensemos en Colombia, porque ahora me llama la atención que algunos ya se sienten hermanos de los colombianos, y está bien. Pero caray, tan solo miremos a veces un poquito afuera de la ventana de nuestra casa, a veces dentro, pero un poquito afuera de la ventana de nuestra casa, y nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente en gran necesidad. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Responder. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hay muchas. Démosle rienda suelta a la creatividad, hermanos. A veces queremos que les digamos el huevo y quien lo puso, ¿no? Démosle rienda suelta a la creatividad. Pero el punto importante es que nosotros como creyentes debemos hacernos presentes. En estos tiempos, hermanos, de distancia, tal vez una llamada telefónica fuera necesaria. Tal vez un mensaje, aunque es muy impersonal y muy frío y muy cómodo a veces, pues también suena necesario. Hace unas semanas falleció mi madre. Y déjeme decir que tuve mucho seguimiento, y no precisamente por cristianos, sino por personas, por gentiles, que se tomaron la molestia varias veces a lo largo de estas semanas para preguntar y para saber cuál era mi estado de ánimo. Y eso, hermanos, ministró mi vida. ¿Cómo nos podemos hacer presentes, hermanos? Podemos ofrecernos en el acompañamiento. En estas historias de tragedias como las que hemos visto en estos días, la gente necesitaba a alguien que le diera un aventón, alguien que lo orientara, alguien que lo animara, alguien que siquiera moviera algo, pero hacía falta que alguien se hiciera presente. Escuché el testimonio de un hombre que decía que buscaba a su hijo, creo que a este niño Brandon Giovanni, que el papá biológico dijo, un hombre se ofreció, no supe quién era, no supe cómo se llamaba, pero él me ofreció llevarme en su moto, que al hospital de Tláhuac, que al hospital del Iste, que al hospital Belisario, que al hospital fulano, nunca supe quién era, pero alguien se ofreció a ayudarle. Podemos ofrecer acompañamiento, podemos ofrecer otros recursos, pero lo que no hay que dejar de lado, hermanos, es que las personas necesitan de Jesús, necesitan de Cristo. Debemos encontrar bajo la sabia y poderosa dirección de Dios la manera en cómo hacerles saber de Jesucristo.
de que Jesucristo piensa en ellos y de que puede ayudarles en formas inimaginables. Puede darles consuelo, paz, serenidad, resignación, aceptación, esperanza, hermanos. Recuerde algo, por si ya se le olvidó en medio de la pandemia. Nosotros como creyentes somos deudores del mundo. Y usted dirá, ¿de qué? Pablo lo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿De qué? De Jesús. Precisamente Brandon Giovanni Hernández Tapia, de tan solo 13 años, murió en la caída de los 2 vagones del metro en la estación Los Olivos. Venía con su padrastro a encontrarse con su madre en la estación Nopalera, pero nunca llegó. Desgarradoras fueron las imágenes de la madre y de la abuela buscando al pequeño. Presas de la desesperación y la rabia, gritaban a los 4 vientos de que las autoridades no hacían nada por ayudarles. Al contrario, parecía que les obstaculizaban su búsqueda. Hasta hubo quienes oportunistamente se ofrecían con el fin de utilizarlas para sus fines políticos. Situaciones como esas, hermanos y hermanas, son idóneas para que los ciudadanos del reino nos hagamos manifiestos y presentes. No para escribir detrás de una pantallita consignas, sino para hacernos presentes. No estoy diciendo que en ese momento lleguemos con una letanía evangelística, pero sí una manera práctica de manifestar el amor de Dios, con acompañamiento y con servicio, para que en el tiempo del Señor tengamos la oportunidad de hablarles del mensaje de salvación. El sufrimiento está a nuestro alrededor, hermanos, oportunidades nos sobran para servir. Y alguno dirá, ¿y a mí quién me ayuda? No nos escudemos en nuestro dolor, no utilicemos nuestro propio sufrimiento como excusa para no cumplir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque nosotros tenemos su palabra, porque nosotros estamos ya del otro lado. Lo que suceda con nosotros, mis hermanos, ya está resuelto. La iglesia tiene a Jesús y puede hacer uso de Él cuando más lo necesite. Así que no tenemos excusa para ayudar, para expresar, para manifestarse en bondad para aquellos que todavía no le conocen personalmente. Yo les animo en esta hora, hermano y hermana, a que tengan disposición del Señor, a que estén con los ojos abiertos y los oídos atentos y los pies dispuestos a manifestarse en una situación donde otro está sufriendo, donde otro la está pasando mal, donde otro no haya reposo o esperanza o ayuda. Porque esas son oportunidades idóneas para manifestar el poder de Jesús. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos. Y no, hermanos, no oramos por los muertos, oramos por los que sufren, por los que todavía están aquí y están sufriendo y nosotros tal vez no estamos haciendo mucho. Señor Dios, en esta hora te agradecemos infinitamente porque llegaste a nuestras vidas y porque viste nuestro sufrimiento y moviste a alguien o algo, Señor, para que llegara a nosotros la persona de Jesús. Somos bendecidos, hemos sido bendecidos. Y nos gozamos y nos alegramos en la carne y en el Espíritu, Señor, porque Cristo va con nosotros. Pero ahora que volteamos a nuestro alrededor y miramos todo el sufrimiento y la desgracia que rodea, Señor, a quienes están allí, Señor, cerca de nosotros, te pedimos que no seamos indiferentes ni duros de corazón. Que no seamos valientes detrás de una pantalla, sino que si está en nuestras manos y tenemos la oportunidad, manifestemos el amor de Cristo. Que tengamos disposición, que dejemos de lado nuestras agendas, Señor. Que de pronto dejemos de hacer aquello que estamos haciendo y nos concentremos en aquello que es importante. Pero también, Señor, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu que nos dirige. Que seamos tan sensibles como lo fue Pablo y podamos saber hacia dónde encaminar nuestros esfuerzos. Pero, Señor, que tengamos disposición y que le echemos entusiasmo a hacer tu voluntad. Te agradezco mucho, Señor, por el honor de tu palabra.
esperando que siempre anide y haya lugar en el corazón, en la mente, en la voluntad, en la vida de los que componen esta iglesia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues los dejamos. Y digo los dejamos porque pues, estoy aquí junto con Eli, que es mi staff. Y estamos en contacto y en comunicación. Recuerde, manténgase atento. Y aún los hermanos que posiblemente no nos puedan ver, nosotros hacemos lo que podemos para acercarnos a ellos. Porque pronto tal vez nos volveremos a mirar. Si usted tiene alguna duda, comuníquese con nosotros a través de nuestros números telefónicos, nuestro WhatsApp personal. Y los dejamos con esta bonita alabanza, con este canto al Señor, para que también el espíritu y la mente se renueven y se fortalezcan en la presencia poderosa de Jesús. Dios le bendiga, hermano y hermana, Dios le guarde. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito, Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. En tiempos de aflicción, si
sabe lo que hace. No peleó, no cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace.